Imaginen al héroe de guerra más célebre de la historia británica moderna, el hombre cuya voz, dicen, evitó por sí sola que toda una civilización colapsara. Un hombre tan mitificado que su rostro aún nos mira desde tazas de café, carteles de pubs y salas de espera de aeropuertos. Winston Churchill, el bulldog, el león, el salvador del mundo libre. Ahora imaginen a ese mismo hombre solo en su estudio de Chartwell, su amada finca en Kent, revisando sus finanzas por centésima vez con la pluma sobre una columna de números que simplemente no cuadran. Es el año 1938, el champán se ha acabado, los puros están racionados y el banco ha enviado otra carta. Contempla deudas de más de 1.500.000 libras actuales sin una salida clara. Su casa está a la venta. Su carrera política parece acabada y su voz, esa magnífica voz que sacudió al mundo, clama en el desierto sin que casi nadie la escuche. Y aquí la pregunta que la biografía oficial suele pasar por alto rápidamente: ¿quién intervino para salvarlo? ¿Quién saldó esas deudas? ¿Quién financió la maquinaria política que impulsó a Churchill desde los márgenes de la vida pública británica de vuelta al centro? ¿Quién, en resumen, compró la guerra de Gran Bretaña? Esto no es una teoría de conspiración. Es historia documentada. Los nombres son reales. Los cheques fueron reales. Los archivos fueron desclasificados. Y la historia que cuentan tiene muchos más matices, es más compleja moralmente y mucho más fascinante que la cómoda leyenda nacional que nos enseñaron. Empecemos por el principio, porque los problemas de dinero de Churchill no empezaron en 1938, empezaron casi al nacer. Winston Leonard Spencer Churchill llegó al mundo el 30 de noviembre de 1874, en el Palacio de Blenheim, en Oxfordshire. Y si nunca han visto el Palacio de Blenheim, deben entender que no es una casa. Es una de las declaraciones arquitectónicas más imponentes jamás construidas en suelo británico. Casi 200 habitaciones, más de 800 hectáreas de parques. Un palacio encargado por una nación agradecida para el primer duque de Marlborough tras sus victorias en la Guerra de Sucesión Española. Cuando naces allí, el peso de toda esa historia recae sobre tus hombros antes siquiera de que puedas gatear. Pero aquí está el truco. El padre de Winston, Lord Randolph Churchill, no era el duque. Era el hijo menor, y en la brutal matemática de la herencia aristocrática, ser el hijo menor significaba no heredar ni el título ni la propiedad. Lo que obtuvo en cambio fue el nombre, el estatus social, las expectativas y casi nada de dinero para respaldarlo. La carrera de Lord Randolph fue eléctrica pero autodestructiva. Ascendió rápido, brilló intensamente y colapsó por completo. Se ganó enemigos poderosos, actuó de forma temeraria y para cuando Winston era adolescente, la influencia política de Lord Randolph se había desmoronado. Murió en 1895 de lo que los registros oficiales llamaron enfermedad cerebral, aunque los historiadores señalan síntomas de sífilis. Tenía 45 años. Winston tenía 20 años, y la fortuna que dejó Lord Randolph fue absorbida casi por completo por sus deudas. La madre de Churchill, la estadounidense Jenny Jerome, fue una de las grandes bellezas y fuerzas sociales del Londres victoriano tardío. Su padre, Leonard Jerome, era un financiero neoyorquino, lo que le dio a la familia un aire de glamour transatlántico, pero Jenny gastaba dinero con la misma espectacular imprudencia que más tarde definiría a su hijo. Tenía admiradores ricos, incluido el banquero enormemente poderoso Sir Ernest Cassell, que tenía profundas conexiones con el círculo Rothschild y que más tarde sería el abuelo materno de Edwina Mountbatten. Cassell le tenía cariño a Jenny y a través de ella al joven Winston. Ayudó a la familia de diversas maneras a lo largo de los años, pero el dinero, tal como era, se les escapaba de las manos. El propio Churchill comprendió desde temprana edad que su nombre abría puertas y su talento podía mantenerlas abiertas, pero que ninguno pagaría las cuentas indefinidamente. Se convirtió en corresponsal de guerra, autor de éxitos de ventas y un político extraordinariamente dotado que estaba en el gabinete a los 33 años. Ganaba bien, gastaba más. Para 1914, solo su deuda con su comerciante de vinos equivalía a 50.000 libras en dinero de hoy. No le había pagado a su proveedor de puros en 5 años. Pedía prestado a fideicomisos familiares y mantenía a los banqueros a raya por pura fuerza de personalidad y la promesa de ganancias futuras. En 1923, el alcance de la dependencia financiera de Churchill de patrocinadores adinerados se hizo público de forma breve e incómoda. Un proceso judicial reveló que Sir Ernest Cassell le había dado a Churchill 40.000 libras, una suma que, ajustada a la inflación, representaría varios millones de libras hoy. Cassell era el mismo banquero con conexiones con los Rothschild, que había sido una figura habitual en el mundo social de Jenny Churchill.
Durante las elecciones de 1922, grupos de manifestantes socialistas seguían a Churchill por las calles gritando: «¿Qué hay de las 50.000 libras que te dio Cassell?». Churchill perdió esa elección. También estuvo, por esa misma época, realizando lo que su biógrafo David Laug describió diplomáticamente como un cabildeo dudoso en nombre de compañías petroleras. Al año de dejar su cargo como secretario de Colonias, obtuvo una tarifa sustancial de 2 compañías petroleras a cambio de cabildear ante sus antiguos colegas en el gobierno. También explotaba cada mecanismo legal disponible para reducir su carga fiscal, incluida la maniobra extraordinaria de declararse formalmente autor retirado mientras era canciller de Hacienda, para que sus ingresos literarios se clasificaran como ganancias de capital no imponibles en lugar de renta del trabajo. Su retiro como autor duró exactamente el tiempo que sus finanzas lo requirieron. Este patrón es importante porque establece algo relevante sobre Churchill antes de llegar a los años 1930. No era un hombre que mantuviera una separación clara entre su vida financiera y la política, cabildeó por empresas que le pagaban, aceptó regalos de admiradores adinerados que no siempre reveló. Usó su posición pública para negociar condiciones de crédito favorables con los bancos y para aplazar pagos que cualquier deudor ordinario se habría visto obligado a cumplir. La dependencia financiera de figuras externas poderosas no fue algo que comenzara con el grupo de enfoque. Fue la condición de toda su vida adulta. Luego vino Chartwell. En 1923, Churchill heredó dinero por la muerte de un pariente, una herencia que valía alrededor de 7.5 millones de libras en valores actuales. Era el tipo de ganancia inesperada que, manejada con sensatez, podría haber asegurado a su familia por generaciones. En cambio, usó parte de ello para comprar una propiedad extensa en Kent llamada Chartwell, de la que se enamoró instantánea y completamente. Chartwell devoraba dinero de la manera en que solo las viejas casas inglesas pueden hacerlo. Los costos de renovación se dispararon a varias veces la estimación original. Los arquitectos culparon a los contratistas. Los contratistas culparon a la estructura original y las facturas seguían llegando. Luego vino el juego. Churchill era un apostador sumamente optimista que, en las mesas de Montecarlo, siempre confiaba en que vencería a las matemáticas. No pudo. También jugaba en la bolsa como los apostadores temerarios a la ruleta, operando con márgenes mínimos, siguiendo consejos de amigos, saltando de minas en Colorado a ferrocarriles argentinos. Y entonces llegó 1929. El crack de Wall Street golpeó a Churchill justo en el peor momento. Viajaba por Norteamérica, viendo en tiempo real cómo las inversiones que había hecho con dinero prestado se hundían bajo sus pies. En un momento dado, su corredor de bolsa estadounidense Bernard Baruch, una de las figuras financieras más poderosas de Estados Unidos, intervino discretamente y dio instrucciones de comprar acciones equivalentes cada vez que Churchill vendía y vender cada vez que Churchill compraba. Esto neutralizó las pérdidas de Churchill en ese único y terrible día, pero el daño causado por el crack persistió años. A principios de los años 30, Churchill intentaba mantenerse a flote financieramente en una marea creciente. Era uno de los periodistas mejor pagados de Gran Bretaña, escribiendo columna tras columna para periódicos nacionales y extranjeros. Escribía libros a una velocidad extraordinaria, varios de los cuales eran básicamente versiones reorganizadas de artículos ya publicados. Recibía grandes adelantos de los editores y luego corría para terminar los manuscritos antes de tener que devolver el dinero. Evitó el impuesto sobre la renta con gran creatividad, llegando a declararse autor jubilado mientras era ministro de Hacienda para que sus regalías tributaran como ganancias de capital no imponibles en lugar de ingresos, y a pesar de todo esto su posición política era cada vez más precaria. Churchill había sido expulsado del gobierno tras las elecciones de 1929, cuando los conservadores perdieron el poder. Luego se hizo aún más impopular en su propio partido al romper drásticamente con la dirección por el tema de la India, oponiéndose con pasión a cualquier avance hacia el autogobierno indio. Dimitió del gabinete en la sombra conservador en enero de 1931 por el asunto de la India y volvió a ser un diputado raso, aislado de la cúpula del partido, irrelevante para el gobierno y cada vez más despreciado por sus colegas como un hombre que simplemente se había quedado sin camino. Este periodo se conoció como los años de Churchill en el desierto. Abarcó aproximadamente de 1929 a 1939 y fue realmente sombrío. Sus advertencias sobre el rearme alemán, que comenzó en serio hacia 1932 y 1933, fueron ignoradas o rechazadas activamente. El primer ministro Stanley Baldwin le dijo a una delegación que incluía a Churchill: «Si hay que luchar en Europa, preferiría ver a los bolcheviques y a los nazis haciéndolo.
La política oficial del gobierno británico, tanto con Baldwin como con su sucesor Chamberlain, fue el apaciguamiento. Darle a Hitler lo que quiere, mantener la paz, evitar otra catástrofe como la Gran Guerra. El instinto de apaciguamiento no era simple cobardía, aunque sus críticos lo pintaran así. La Gran Bretaña de los años 30 era un país aún profundamente marcado por la Primera Guerra Mundial, en la que habían muerto casi 1 millón de soldados británicos. El sentimiento público era profundamente antibélico. Chamberlain y Baldwin respondían a un sentimiento popular genuino al sostener que debía evitarse otro gran conflicto europeo a casi cualquier precio. También existía la sensación generalizada en sectores de la clase dirigente británica de que se había tratado a Alemania con demasiada dureza en el Tratado de Versalles y que llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno alemán no solo era pragmático, sino moralmente adecuado. Churchill creía que todo esto era un error catastrófico. Lo decía a gritos, repetidamente, y con su característico trueno retórico, y casi nadie en el poder estaba de acuerdo con él. Lo llamaban belicista, lo llamaban reliquia. Se le describía en la cruel jerga de los chismes de Westminster como un hombre que simplemente se había quedado sin camino y no podía aceptarlo. La BBC se negó a transmitir sus opiniones sobre Alemania. Lord Beaverbrook, el magnate de la prensa que una vez fue su aliado, impidió activamente que Churchill publicara ciertos artículos oponiéndose a la anexión de Austria. El Times se negó a publicar cartas que abogaban por la inclusión de Churchill en el gobierno, a menos que se eliminara la referencia a su nombre. Una publicación llamada Truth publicó un titular preguntando: ¿vale la pena Winston? Y respondió a su propia pregunta con desprecio. Lo que resulta sorprendente en retrospectiva es cómo el aislamiento político de Churchill y su crisis financiera ocurrían simultáneamente y se reforzaban mutuamente. Sus ingresos del periodismo dependían en parte de medios europeos que estaban siendo clausurados por la presión y ocupación nazi. A medida que Hitler absorbía más territorio, el mercado para las columnas antinazis de Churchill en la Europa continental se contraía. Su situación financiera se veía así asfixiada por los mismos acontecimientos políticos sobre los que intentaba advertir. Estaba atrapado en una ironía peculiar y dolorosa. Cuanto más correcto resultaba su análisis, más dinero necesitaba para seguir haciéndolo, y más difícil se volvía ganar ese dinero por las vías tradicionales. Así que ahí estaba, un hombre de inmenso talento y experiencia, un hombre que, a mediados de los años 30, estaba genuinamente convencido de que Hitler representaba una amenaza existencial para todo lo que Gran Bretaña defendía, y simultáneamente un hombre que no podía pagar sus facturas, no lograba que se escuchara su voz, y veía cómo su amada Chartwell se acercaba poco a poco al martillo del subastador. En este vacío entró un grupo de hombres con dinero, un interés compartido en ver a Gran Bretaña ir a la guerra con Alemania, y un plan muy específico sobre cómo usar a Winston Churchill para que eso sucediera. La organización que lo cambiaría todo se llamaba, con deliberada moderación, The Focus. Su nombre completo era The Focus en Defensa de la Libertad y la Paz. En apariencia, y en las reuniones públicas que celebraba en grandes recintos como el Royal Albert Hall de Londres, se presentaba como una amplia coalición contra el apaciguamiento, una sociedad civil de ciudadanos preocupados que creían que Gran Bretaña necesitaba rearmarse y plantar cara a la agresión fascista. Ese planteamiento no era del todo falso, pero debajo había algo considerablemente más específico. Los orígenes de The Focus están conectados con una organización anterior, el Consejo Británico No Sectario Antinazi, que había sido fundado en 1934 con vínculos con una organización estadounidense paralela, la Liga No Sectaria Antinazi, fundada por el abogado y activista estadounidense Samuel Untermyer. En abril de 1936, Churchill se unió a una versión de este organismo. Para octubre de ese año, por sugerencia del propio Churchill, el grupo se reconstituyó como The Focus en Defensa de la Libertad y la Paz. Vale la pena detenerse para entender quién más estaba involucrado. The Focus atrajo el apoyo de una sección transversal notable de la vida pública británica. Sus miembros incluían internacionalistas liberales, conservadores disidentes, políticos laboristas, líderes sindicales y periodistas. Walter Citrine, el líder sindical, era una figura prominente. Archie Sinclair, el líder del Partido Liberal y amigo personal cercano de Churchill, se unió para el otoño de 1936. Diversos académicos, editores de periódicos e intelectuales públicos se sumaron a las actividades públicas del grupo. El primer almuerzo de Focus al que asistió Churchill incluyó a Norman Angell, quien más tarde ganaría el Premio Nobel de la Paz, así como a Julian Huxley y a varios parlamentarios de diferentes partidos. El 3 de diciembre de 1936, Focus organizó un gran meeting en el Royal Albert Hall bajo el lema Armas y el Pacto, promoviendo el rearme británico y la seguridad colectiva con la Sociedad de Naciones. Churchill fue el orador principal.
El evento fue un éxito de público considerable. Sin embargo, ese mismo día, la crisis de la abdicación estalló públicamente, con noticias sobre el pretendido matrimonio del rey Eduardo VIII con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. La decisión de Churchill de defender públicamente al rey en el Parlamento en los días siguientes fue vista ampliamente como un error político que retrasó considerablemente la causa contra el apaciguamiento porque asoció a Churchill con otra controversia en el momento menos oportuno. Pero Focus siguió trabajando. Convocó almuerzos y cenas privadas. Se coordinó con figuras de la prensa afines. Financió campañas de folletos y reuniones públicas por todo el país. Para marzo de 1938, Harold Nicholson, escritor y político, describió la asistencia a un almuerzo de Focus como una de las cosas de Winston. Luego, en septiembre de 1938, llegó Múnich. El 29 de septiembre, el día antes de que Chamberlain firmara el acuerdo cediendo los Sudetes a Hitler, Churchill convocó a Focus para almorzar en el Hotel Savoy de Londres, y de nuevo a las 7 de la tarde para firmar un telegrama conminatorio al primer ministro expresando su oposición. Fue un momento poderoso de teatro político y capturó exactamente hacia lo que Focus se había estado encaminando. Cuando Chamberlain regresó a Gran Bretaña, agitando su trozo de papel y declarando la paz para nuestro tiempo, Churchill pronunció su famosa evaluación en la Cámara de los Comunes, una derrota total y absoluta. Menos de 6 meses después, Hitler violó el acuerdo y marchó sobre el resto de Checoslovaquia. El análisis de Churchill fue reivindicado por completo, y a medida que la guerra se hacía cada vez más inevitable durante el verano de 1939, su fortuna política comenzó por fin a recuperarse. La reunión clave que marcó el rumbo de la relación de Focus con Churchill tuvo lugar en una cena privada el 22 de julio de 1936. Según la biografía autorizada de uno de los protagonistas, publicada en 1966, un grupo de destacados empresarios le hizo a Churchill una propuesta directa. Ellos lo financiarían. Aportarían 50,000 libras para lanzar el grupo y apoyar sus actividades políticas. Al valor de hoy, esa cifra rondaría los 2,8 millones de libras. La condición fue igualmente directa. Churchill tendría que redirigir su famosa energía oratoria lejos de los objetivos que le preocupaban en ese momento, específicamente la India y los asuntos de defensa, tal como los había estado tratando, y apuntarla directa y exclusivamente a la Alemania nazi. El principal responsable de recaudar y entregar esa suma inicial fue Sir Robert Waley Cohen. Cohen fue el antiguo director de Royal Dutch Shell y vicepresidente del University College de Londres. Su biógrafo lo describió como la verdadera fuerza dinámica de Focus. No era un mecenas tímido. Alardeó abiertamente en aquella cena de julio de que él personalmente le había hecho la propuesta a Churchill y le había entregado los fondos. Cohen entendía exactamente lo que estaba comprando. Estaba comprando la voz de Churchill, la plataforma de Churchill, el nombre de Churchill. Y para un grupo cuyo propósito central era empujar a Gran Bretaña hacia una confrontación con la Alemania nazi, no había mercancía más valiosa en el mercado británico. Otras 2 figuras financieras clave dentro de Focus fueron Eugen Speer y Robert Mond. Speer era un rico emigrante judío alemán que llegó a Gran Bretaña en 1922 y tenía cuantiosos recursos personales. Se convirtió en uno de los principales organizadores de las operaciones prácticas del grupo. Robert Mond procedía de una distinguida familia científica e industrial. Junto con Cohen, estos hombres y otros financiaron las reuniones públicas de Focus, sus campañas de folletos, su contacto con periodistas y el cultivo de aliados políticos. Ahora bien, es importante en este punto tener claro lo que muestran realmente los registros históricos y dónde empieza la interpretación. Focus celebró reuniones públicas. Apareció en la prensa. No era técnicamente una organización secreta en el sentido de que no existiera fuera de las trastiendas. Lo que se mantuvo en secreto fue el acuerdo financiero específico con Churchill personalmente, las identidades de todos sus donantes y los detalles de exactamente cuánto dinero cambió de manos y bajo qué condiciones. Los archivos del archivo Churchill de Cambridge son de libre acceso desde 1995. Las pruebas están ahí para quien quiera verlas. Lo que demuestran las pruebas es esto. Focus le dio a Churchill una plataforma y un salvavidas financiero precisamente en el momento en que su carrera política había llegado a un callejón sin salida. Eugen Speer, que escribió una memoria del grupo publicada en 1963, señaló explícitamente que Churchill le había pedido que no publicara el libro mientras viviera. Churchill era claramente consciente de que la historia de su relación financiera con los patrocinadores de Focus era algo que no quería que se contara mientras aún pudiera avergonzarle.
Speer, escribiendo tras la muerte de Churchill, observó que más tarde resultó fácil olvidar el papel que desempeñó Focus en la creación de una plataforma para Winston Churchill en una época en la que se encontraba en el desierto político. Pero Focus no fue la única relación financiera que Churchill mantuvo durante este periodo. También estaba el asunto de Sir Henry Strakosch. Henry Strakosch era un banquero británico de origen austriaco y judío que había forjado su carrera en la City de Londres y se había implicado profundamente en la arquitectura financiera del Imperio Británico. Había ayudado a establecer los bancos centrales de Sudáfrica e India. Fue miembro de varios organismos gubernamentales de asesoramiento financiero. Estaba conectado, como lo estaban todas estas figuras, con el mundo más amplio de la banca y las finanzas internacionales. No fue miembro fundador de Focus, pero formaba parte de la red más amplia que rodeaba a Churchill en la década de 1930. Los archivos desclasificados cuentan una historia sorprendente sobre lo que Strakosch hizo por Churchill en 1938. Ese año la caída de los precios de las acciones en la Bolsa de Nueva York había sumido a Churchill en una nueva crisis. Se enfrentaba a impuestos y deudas por un total de 18.000 libras, equivalentes a más de 1 millón de libras hoy en día. Sencillamente no podía pagar. Chartwell, la casa que amaba más que a casi nada, se puso a la venta. Y Churchill, que era miembro del Parlamento, sabía que si se declaraba en quiebra probablemente perdería su escaño parlamentario junto con todo lo demás. Su carrera política habría terminado, de hecho. Strakosch intervino y liquidó la deuda. Lo hizo discretamente, sin aspavientos, sin pedir a Churchill que reconociera nada públicamente. Churchill escribió una carta privada a su agente literario, Brendan Bracken, para que se la entregara a Strakosch, afirmando que nunca olvidaría este servicio inestimable. Luego, en 1940, mientras Francia se derrumbaba y Churchill acababa de ser nombrado primer ministro, seguía en una situación financiera desesperada. Recurrió a Bracken para llegar a Strakosch de nuevo. Strakosch firmó un cheque por 5.000 libras, unas 250.000 libras actuales, a nombre de Bracken, quien lo endosó y se lo entregó a Churchill. Al morir Strakosch en octubre de 1943, su testamento incluía un legado para Churchill de 20.000 libras. Al valor de hoy, eso rondaría las 800.000 libras esterlinas. Para que las cuentas queden claras, el hombre que fue primer ministro británico en mayo de 1940 y que guió al país en su crisis más existencial, fue salvado de la quiebra y la ruina política al menos 3 veces por un solo banquero. Asumió el cargo con cuentas bancarias en descubierto, impuestos impagos y un libro sin terminar por el que había cobrado un gran adelanto que aún no se había ganado. El 90% de su sueldo ministerial de 10.000 libras se lo llevaban los impuestos de guerra, dejándole un ingreso neto oficial que ni siquiera cubría los intereses de sus deudas. Sin la ayuda de Strakosch, entre otros, es muy probable que Churchill nunca hubiera llegado a ser primer ministro. Habría sido un Churchill en quiebra, un Churchill retirado o uno obligado a trabajar en el sector privado para sobrevivir. Esto no es una nota al pie sin importancia. Es el cimiento mismo del mito. Hay otro elemento sobre la financiación que es quizás el más cargado políticamente y el que mejor explica el contexto general en el que todo esto ocurría. Cuando las fuerzas alemanas invadieron Checoslovaquia en 1939, capturaron documentos que revelaron una información de inteligencia extraordinaria. El gobierno checo pagaba 2.000 libras anuales a miembros de The Focus cuando se firmó el Acuerdo de Múnich en 1938. Piensen en lo que eso significa por un momento. El gobierno de un pequeño país centroeuropeo a punto de ser desmembrado por Hitler enviaba dinero en secreto a un grupo de presión en Londres, cuyo líder era la voz más crítica contra la política que selló el destino de Checoslovaquia. Los checos no eran tontos. Sabían que Churchill y The Focus eran su mejor esperanza de que un gobierno británico se enfrentara a Hitler antes de que fuera demasiado tarde. Para cuando se hallaron esos documentos ya era demasiado tarde para Checoslovaquia. Pero el hallazgo en sí aclaró algo importante sobre la economía política de la campaña de Churchill contra el apaciguamiento. No era solo una cruzada moral financiada por voluntarios idealistas. Tenía patrocinadores geopolíticos con intereses muy específicos en sus resultados. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de interpretar y donde la honestidad intelectual exige que aceptemos varias verdades a la vez. La oposición de Churchill al nazismo no fue algo fabricado, era real. Llevaba advirtiendo sobre el fascismo desde inicios de los años 30, antes de que existiera The Focus, de que Wiley Cohen firmara su cheque o de que Strakosch pagara sus deudas. Su visión sobre Hitler no cambió porque banqueros ricos le pagaran por expresarla. Él creía en lo que decía.
Sus discursos en los comunes sobre la tormenta que se avecinaba, sus avisos sobre el rearme alemán y su asco por la ideología nazi eran muy anteriores a esos acuerdos financieros. Churchill también se había opuesto pública y firmemente al antisemitismo durante toda su carrera política. Mantenía relaciones de larga data con miembros de la comunidad judía británica basadas en un respeto mutuo genuino. Su política no estaba en venta en el sentido transaccional simple que los críticos a veces insinúan. Pero la pregunta que plantean los documentos es otra. No si Churchill era sincero, sino si habría podido sostener su campaña, mantener su perfil público, conservar Chartwell, seguir en el Parlamento y finalmente estar en el lugar y momento adecuados en 1940 sin la infraestructura financiera de Wiley-Cohen, Strakosch, Speer y la red que representaban. La respuesta a esa pregunta es, casi con certeza, no. Los años de ostracismo estuvieron a punto de engullirlo. La bancarrota de haber llegado habría sido políticamente fatal. Alguien lo rescató del abismo, y aquí reside la tensión clave. Los hombres que lo rescataron no eran filántropos desinteresados. Estaban profunda y personalmente comprometidos con el resultado que buscaban. Necesitaban que Gran Bretaña fuera a la guerra con Alemania. Creían, por una mezcla de interés estratégico y convicción moral genuina, que la guerra era la única respuesta a lo que Hitler estaba construyendo. Y eligieron a Churchill como su vehículo precisamente porque podía hacer lo que nadie más en la vida pública británica podía. Podía hacer que la gente lo sintiera. Podía hacerles entender por qué la lucha importaba. Podía pronunciar las palabras que mantendrían la línea. La relación entre Churchill y sus patrocinadores no fue de manipulación cínica, ni tampoco de puro idealismo. Fue algo más complejo y humano de lo que cualquiera de esos enfoques permite. Churchill necesitaba dinero y una plataforma. Ellos necesitaban su voz y su posicionamiento político. Cada uno dio lo que el otro requería. Si eso constituye un intercambio directo, o si representa algo más oscuro, es una cuestión que historiadores y moralistas siguen debatiendo hoy en día. Lo que es más difícil de refutar es el resultado. A finales de los años 30, el Focus había hecho su trabajo. Los mítines de Churchill en el Albert Hall atrajeron a multitudes enormes. Sus artículos se publicaron en periódicos de toda Europa, gracias a una red de distribución coordinada por su agente de prensa en París. Sus discursos en la Cámara de los Comunes empezaron a calar en un público que veía a Hitler absorber Austria, amenazar a Checoslovaquia y destrozar las promesas de Múnich con alegre desprecio. El famoso trozo de papel de Chamberlain ondeó durante muy poco tiempo. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña declaró la guerra. Chamberlain volvió a nombrar a Churchill Primer Lord del Almirantazgo, el mismo cargo que ocupó durante la Primera Guerra Mundial. La nota que envió a la flota ese día fue famosa por su brevedad. Winston ha vuelto. 8 meses después, con la Wehrmacht arrasando Francia, Bélgica y los Países Bajos, el gobierno de Chamberlain colapsó bajo el peso de su propio fracaso. El hombre que pasó una década en el ostracismo, el hombre que casi quedó en bancarrota, el hombre cuyas deudas fueron saldadas discretamente por banqueros de origen austriaco en la City de Londres, el hombre cuya maquinaria política fue financiada por cenas privadas en el Savoy, fue convocado al Palacio de Buckingham. Se convirtió en primer ministro del Reino Unido el 10 de mayo de 1940. Más tarde escribió que sentía como si caminara con el destino, que toda su vida pasada no había sido sino una preparación para esta hora y esta prueba, y tal vez así fue. Pero la preparación no fue solitaria, había sido financiada. Churchill pronunció discursos que muchos historiadores consideran la mejor oratoria política en lengua inglesa. Lucharemos en las playas, su hora más gloriosa, los pocos. Estas frases entraron en el registro permanente de la civilización humana, y no estaban vacías. Capturaron algo real sobre lo que Gran Bretaña hacía y por qué era importante. Churchill pudo tener patrocinadores, pero el valor que esas palabras requerían era solo suyo. La guerra, por supuesto, acabó arruinando a Gran Bretaña en un sentido distinto. El imperio que Churchill tanto luchó por proteger empezó a disolverse pocos años después de celebrar la victoria. El coste financiero de luchar en 2 guerras mundiales en 30 años dejó a Gran Bretaña mermada de formas de las que nunca se ha recuperado del todo. Los estadounidenses, que entraron en guerra solo tras convencerse de que les convenía, surgieron del conflicto como la superpotencia global indiscutible. El propio Churchill terminó la guerra en mejor situación financiera de la que empezó, lo cual es un hecho sorprendente. Sus asuntos privados, llevados con gran implacabilidad durante los años del conflicto, lo vieron vendiendo derechos de cine de sus escritos y gestionando su cartera con más disciplina de la que jamás aplicó en tiempos de paz.
Dejó el cargo en 1945, tras ser rechazado por los mismos soldados y obreros cuya supervivencia él había ayudado a asegurar. Esa ironía en particular no pasó desapercibida para él. Más tarde recibió el Premio Nobel de Literatura, algo que le pareció más divertido que el título de caballero. Fue primer ministro por segunda vez de 1951 a 1955, cuando ya era mayor, más lento y menos dispuesto a afrontar la realidad del mermado lugar de Gran Bretaña en el mundo. Murió el 24 de enero de 1965, a la edad de 90 años. El funeral de Estado fue el más grande que Gran Bretaña vio en el siglo XX. Líderes mundiales llegaron en avión desde todo el planeta. El ataúd fue llevado en un armón por las calles de Londres, flanqueadas por cientos de miles de personas bajo el frío de enero. Las memorias de Eugen Speer sobre Focus se publicaron 2 años antes, en 1963. Churchill, fiel a su petición, no impidió su publicación. Para entonces era demasiado viejo y célebre para que sus revelaciones causaran un daño real. El libro se vendió discretamente. Se convirtió en una nota al pie, tal como sugería su título. La historia más amplia permaneció sumergida en la cómoda calidez del mito nacional. Ahora, es importante que digamos claramente lo que todo esto no significa. No significa que Churchill fuera solo un títere de los intereses bancarios que diría cualquier cosa por dinero. Las pruebas no respaldan esa interpretación. No significa que la guerra contra la Alemania nazi fuera un error, o que la decisión de luchar fuera fabricada por élites financieras para obtener beneficios cínicos. La Alemania nazi fue una auténtica catástrofe para la civilización, y detenerla era realmente necesario. Lo que sí significa es algo a la vez más simple y más profundo. Las grandes figuras de la historia no actúan en el vacío. Existen dentro de sistemas de poder, patrocinio y dependencia financiera que moldean lo que dicen, cuándo lo dicen y quién les da el espacio para decirlo. Churchill fue un hombre de dotes extraordinarias. También fue un hombre que no podía pagar sus facturas, cuya carrera política había sido enterrada, y a quien rescató justo cuando más importaba, una red de personas ricas cuya agenda coincidía con sus convicciones. La historia oficial nos da los discursos. La historia documentada nos da los talones de los cheques. La historia real nos exige considerar ambas cosas a la vez y resistir la tentación de reducir a un hombre o un momento a algo más simple de lo que realmente fue. Esta fue la maquinaria oculta tras la Guerra Británica. Ni una conspiración ni una invención. Algo más complejo y humano de lo que esas palabras permiten. Un político arruinado con las convicciones correctas y un grupo de hombres ricos con las chequeras adecuadas en el momento justo de la historia. La combinación produjo una de las carreras políticas más trascendentales del siglo XX en una guerra que marcó cada vida en el planeta por generaciones. Que esto te resulte inspirador o inquietante probablemente dice tanto de ti como de Churchill. Si llegaste al final de este video, me encantaría que dejaras un emoji de vela en los comentarios para marcar que te quedaste hasta el final. Y si este canal es nuevo para ti, por favor considera suscribirte. Cubrimos la verdadera historia financiera y política tras los eventos que formaron el mundo, y hay mucho más de dónde vino esto. Muchas gracias por vernos.